Me despidió el nuevo jefe, sin saber que tengo la patente del sistema. No gastaré en alguien obsoleto, dijo. Sonreí y respondí, suerte, Luis. No imaginaba lo que el lunes traería para Tecnovance. Ni para él. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Nunca olvidaré el día que llegó Luis Mendoza. Entró a la sala principal de Tecnovance, aquí en Guadalajara, como si el mundo le perteneciera. Traje negro impecable, reloj caro brillando en su muñeca, y una sonrisa que gritaba seguridad, pero que no llegaba a sus ojos. Yo, Sofía Ramírez, llevaba 12 años en la empresa, dirigiendo el área de arquitectura de sistemas. Había sobrevivido cambios de directores, crisis económicas y hasta una fusión que casi nos hunde. Pero ese lunes, al verlo, supe que algo grande se venía. Llámame Luis, dijo, parado frente a todos, con esa voz que buscan los hombres cuando quieren sonar cercanos pero mandan. Vamos a hacer esto rápido, sin complicaciones. Quiero procesos modernos, eficientes, a darle. Hubo un silencio incómodo, seguido de aplausos tibios, de esos que solo escuchas en juntas forzadas. Yo me quedé callada, brazos cruzados, observando. No era mi primera vez lidiando con un jefe nuevo que llegaba con promesas vacías. Tecnovance no era cualquier empresa. Nuestro software gestiona datos para hospitales, escuelas, hasta gobiernos estatales. Y el corazón de todo, el sistema que lo hace posible, lo diseñé yo hace 8 años. No solo lo creé, sino que lo patenté a mi nombre, un movimiento que el antiguo director me aconsejó. Sofía, eres el alma de esto, me dijo una vez. Ese sistema, registrado como patente MX 987654, mueve el 80% de nuestras operaciones. Luis no tenía idea de eso, ni de mí. En la primera junta, presenté los avances del sistema, orgullosa de mi trabajo y de haber estudiado en la UDEG, donde pocas mujeres éramos ingenieras en mi época. Pero Luis me cortó. Menos detalles, Sofía, más visión, dijo, sin mirarme. Mis colegas intercambiaron miradas, algunas de apoyo, otras de lástima. Sentí un nudo en el estómago, pero no era miedo, era cautela. Había aprendido, en este mundo de hombres, a no mostrar todas mis cartas de una vez. Luis podía ser el nuevo jefe, pero yo sabía quién sostenía la empresa. Y pronto, él también lo sabría. No pasaron ni 2 semanas desde que Luis Mendoza llegó a Tecnovance y ya había puesto todo de cabeza. Después de aquella primera junta donde me cortó sin miramientos, supe que no sería fácil lidiar con él. Pero no estaba preparada para el caos que desató tan rápido. En mi oficina, con vista al centro de Guadalajara, me repetía que la paciencia era mi mejor arma. Había sobrevivido a directores que llegaban con ínfulas, pero Luis era distinto, no solo quería cambiarlo todo, quería borrarnos a quienes llevábamos años sosteniendo la empresa. Lo primero que hizo fue cancelar nuestras reuniones técnicas semanales, esas donde revisábamos el sistema que diseñé, el mismo que patenté y que hace funcionar el 80% de Tecnovance. En su lugar, impuso sesiones de alineación estratégica, pura palabrería sin sustancia. Necesitamos visión, no tecnicismos, dijo en la primera, tamborileando los dedos sobre la mesa como si estuviera aburrido. Yo, sentada al fondo, tomaba notas, no de sus ideas, sino de sus movimientos. Algo en su tono, en cómo evitaba mis ojos, me decía que me veía como un obstáculo. El jueves, despidió a 2 gerentes, amigos míos, sin explicación. Uno recibió un correo frío, al otro lo citó en su oficina y lo echó en 5 minutos. El ambiente en la empresa se volvió pesado, como si todos camináramos sobre cáscaras de huevo. Mis colegas me buscaban con la mirada, esperando que yo, Sofía Ramírez, la que siempre tenía un plan, dijera algo. Pero yo me mantuve callada, documentando cada paso de Luis en un cuaderno que guardaba en mi escritorio. Lo peor vino cuando Luis tocó mi proyecto estrella, el sistema de gestión de datos que diseñé para hospitales y que me valió la patente MX 987654. Sin consultarme, lo asignó a Juan, un ingeniero junior que apenas llevaba 6 meses en la empresa. Necesitamos sangre nueva, Sofía, me dijo en un pasillo, con esa sonrisa suya que parecía burla. Sentí un calor subiéndome al pecho, no solo por el desdén, sino porque sabía lo que venía detrás, la misma historia de siempre,
donde a las mujeres como yo, que nos rompimos el alma estudiando en la UDEG y abriendo camino, nos pasan por encima. Entendido, respondí, apretando los dientes, pero en mi mente ya estaba trazando una línea. Esa noche, en casa, puse una veladora frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe y pedí fuerza. No iba a dejar que Luis me humillara. Recordé las veces que, en este mundo de hombres, tuve que demostrar mi valía el doble. Como cuando presenté mi tesis y un profesor dijo que las mujeres no eran para sistemas. Cada insulto, cada puerta cerrada, me había hecho más fuerte. Y ahora, con Luis, no iba a ser diferente. Empecé a guardar correos, apuntar fechas, cada detalle que pudiera servirme. Porque si algo sabía, era que el sistema que yo construí no solo era el corazón de Tecnovance, era mi arma. Y Luis, sin saberlo, estaba a punto de aprenderlo. El ambiente en Tecnovance se volvía más tenso cada día, como si el aire mismo pesara. Después de que Luis Mendoza asignó mi sistema de gestión de datos a Juan, un ingeniero junior, sin siquiera consultarme, sentí que la cuerda se apretaba. Pero no iba a romperme. En casa, frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe, donde la veladora seguía encendida, pedía paciencia, esa que mi madre me enseñó cuando me decía, Sofía, el orgullo no gana batallas, la cabeza sí. Y yo, con 12 años en la empresa y una patente a mi nombre, sabía que mi cabeza era mi mejor arma. En la oficina, Luis seguía con su juego de poder. Empezó a llamarme líder técnica, en lugar de directora de arquitectura de sistemas, como si mi título, ganado con sudor y noches sin dormir, no valiera nada. Lo hacía en juntas, frente a todos, con esa sonrisa suya que escondía desprecio. Sofía, la líder técnica, nos puede actualizar, decía, y yo sentía las miradas de mis colegas, algunas de lástima, otras de incomodidad. Pero me mantenía firme, respondiendo con datos, con la precisión que me dio mi formación en la UDEG. No le iba a dar el gusto de verme dudar. El golpe más bajo vino en una junta de planeación. Presenté una propuesta para optimizar el sistema que diseñé, el mismo que patenté con el número MX987654 y que sostiene el 80% de Tecnovance. Hablé de mejorar la escalabilidad para hospitales, un tema que conocía como la palma de mi mano. Pero Luis me interrumpió a media frase. Vamos al grano, Sofía, dijo, tamborileando los dedos. Minutos después, Juan, el junior, repitió mi idea casi palabra por palabra. Luis lo miró, asintió y dijo, buen aporte, Juan, eso sí es pensar en grande. El silencio en la sala fue ensordecedor. Sentí un ardor en el pecho, no solo por el robo, sino por la humillación pública. Mis colegas bajaron la mirada, y yo apreté mi pluma hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Esa misma tarde, Luis dio un paso más allá. Envió un correo a toda la empresa, anunciando una reorganización para modernizar Tecnovance. Mencionó a los nuevos líderes de proyectos, todos hombres, todos jóvenes. Mi nombre no aparecía. Ni como directora, ni como responsable del sistema que yo creé. El mensaje era claro, para Luis, yo era invisible, una pieza que podía descartar. Al leerlo, sentada en mi oficina, sentí una furia fría. Pero recordé las palabras de mi madre, no dejes que te vean temblar. Así que respiré hondo, guardé el correo en mi carpeta de pruebas y seguí trabajando. Cada humillación, cada desprecio, era una chispa más en el fuego que crecía dentro de mí. Esa noche, en casa, me senté con una taza de café de olla, mirando por la ventana hacia las luces de Guadalajara. Pensé en todas las veces que, como mujer, tuve que pelear el doble para que me escucharan. En la UDEG, en juntas, en cada paso de mi carrera. Luis no era el primero en subestimarme, pero iba a ser el primero en pagar por ello. Mi patente, mi sistema, eran más que código, eran mi legado. Y nadie, ni siquiera un jefe con traje caro, me lo iba a quitar. La humillación de Luis Mendoza en aquella junta y su correo borrándome de la reorganización de Tecnovance me dejaron una furia que quemaba por dentro, pero no me nubló. Cada noche, frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe, con la veladora encendida, pedía claridad. Mi madre siempre decía, Sofía, el enojo es fuego, pero la estrategia es acero. Y yo, con 12 años en la empresa y una patente que sostenía el 80% de sus operaciones, sabía que mi acero estaba afilado. Lo que no esperaba era que Luis actuara tan rápido. El viernes por la mañana, me citó a su oficina. Entré,
con la cabeza en alto, recordando las veces que, en la UDEG, enfrenté a profesores que dudaban de mí por ser mujer. Luis estaba recargado en su escritorio, con esa sonrisa suya, mitad confianza, mitad burla. Sofía, vamos a ser directo, dijo, sin invitarme a sentar. No te lo tomes personal, pero ya diste lo que tenías que dar. Tu puesto es obsoleto, y necesitamos un ritmo diferente. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Te ofrecemos una indemnización mínima, el Departamento de Recursos Humanos tiene los papeles. Su tono era tan ensayado, tan frío, que casi me río. ¿Obsoleta? Yo, la que diseñó el sistema patentado MX987654, el corazón de Tecnovance. Sentí un nudo en el estómago, no de tristeza, sino de adrenalina. Luis no tenía idea de lo que acababa de hacer. No sabía que mi patente, registrada a mi nombre, requería mi autorización para seguir usando el sistema. No sabía que la licencia expiraba el domingo a medianoche. No sabía nada. Así que lo miré a los ojos, dejé que el silencio se alargara, y sonreí. Una sonrisa calma, deliberada. Entendido, dije, extendiendo la mano. No la tomó, solo asintió y se dio la vuelta, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Suerte, Sofía, lanzó al salir, sin voltear. Caminé por la oficina, sintiendo las miradas de mis colegas. Algunos apartaron los ojos, otros me dieron pequeños gestos de apoyo, pero nadie dijo nada. El miedo se había apoderado de Tecnovance. Mientras recogía mis cosas, una foto de mi graduación en la UDEG, un cactus que milagrosamente seguía vivo, mis manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. En mi cabeza, ya estaba trazando el plan. Luis pensó que me había borrado, pero solo había encendido la mecha. Esa noche, en casa, con el café de olla ya frío, supe que el lunes sería un día que nadie en Tecnovance olvidaría. Y yo, Sofía Ramírez, estaría lista. El despido de Luis Mendoza me dejó un fuego en el pecho, pero no era el tipo de fuego que destruye. Era el que forja. Mientras salía de Tecnovance aquel viernes, con mi cactus y mi foto de la UDEG en una caja, las palabras de mi madre resonaban: el acero se templa en el calor, Sofía. En casa, frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe, la veladora seguía ardiendo, y yo, con 12 años de experiencia y una patente que era el alma de la empresa, sabía que el lunes sería mi momento. Pero primero, necesitaba prepararme. El sábado por la mañana, me senté en mi comedor con un café de olla y saqué mi contrato de un folder que guardaba en un cajón. Ahí estaba, en blanco y negro, la patente MX987654, registrada a mi nombre, y la cláusula que requería mi autorización para usar el sistema que diseñé, el mismo que sostenía el 80% de Tecnovance. La licencia expiraba el domingo a medianoche, y sin mi firma, cualquier uso posterior sería una violación de propiedad intelectual. Leí cada línea, recordando las noches sin dormir cuando creé ese sistema, las veces que me cuestionaron por ser mujer en un mundo de hombres. Sonreí. Luis no tenía idea de lo que había desatado. Escribí un correo al departamento legal de Tecnovance, desde mi cuenta personal, porque mi cuenta de la empresa ya estaba desactivada. Por este medio, Sofía Ramírez, titular de la patente MX987654, notifica que el uso del sistema sin renovación constituye una violación de propiedad intelectual. La licencia expira el 23:59 del domingo. Favor de contactarme para renegociar términos. Lo redacté con calma, sin drama, pero con la precisión de quien sabe el peso de sus palabras. Copié a Luis, al exdirector técnico y al consejo legal, asegurándome de que todos sintieran la presión. Luego, cerré mi laptop y salí a caminar por el parque metropolitano. El aire fresco de Guadalajara me ayudó a ordenar mis pensamientos. No le conté a mi hermana, que siempre dice que trabajo demasiado, ni a nadie. Necesitaba silencio, espacio, claridad. Esa tarde, pasé por el mercado de San Juan de Dios y compré más veladoras. Encendí una en casa, pidiendo fuerza. No era venganza lo que buscaba, era respeto. Mi sistema, mi patente, eran mi legado, y Luis, con su traje caro y su arrogancia, iba a aprenderlo. Mientras el sol se ponía, sentí una calma profunda. El lunes, Tecnovance descubriría que subestimarme fue su peor error. El fin de semana pasó como una tormenta que se arma en silencio. Después de enviar el correo a Tecnovance,
notificando la expiración de la licencia de mi patente MX 987654, sentí una calma que no había tenido en semanas. Frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe, con la veladora que compré en San Juan de Dios aún encendida, recordé las palabras de mi padre: Sofía, nunca dejes que te quiten la dignidad. Ese lunes, mientras Guadalajara despertaba, yo estaba lista para que Luis Mendoza y la empresa entendieran el peso de mi trabajo. A las 8:07 de la mañana, mi celular empezó a vibrar. El sistema que diseñé, el corazón del 80% de las operaciones de Tecnovance, colapsó cuando la licencia expiró a medianoche. Los clientes no podían acceder a los portales, los reportes automáticos fallaron, las integraciones con hospitales y gobiernos se detuvieron. Recibí un voicemail de la abogada de Recursos Humanos, con voz temblorosa: Sofía, tenemos un problema grave, por favor llámanos. Luego, otro del departamento legal: necesitamos aclarar lo de tu patente, es urgente. Hasta Luis mandó un correo, con el asunto malentendido contractual, diciendo: Sofía, hablemos para resolver esto antes de que abra el negocio. Sonreí, no por venganza, sino porque la verdad siempre encuentra su camino. Me senté en mi sala, con un café de olla humeante, y respondí con un correo corto: estoy disponible para discutir términos de licenciamiento como socia externa. Favor de agendar una reunión. No mencioné mi despido, ni las humillaciones de Luis, ni el correo donde me borró de la reorganización. No hacía falta. El caos en Tecnovance hablaba por mí. Pensé en mis años en la UDEG, cuando luché contra profesores que decían que las mujeres no éramos para sistemas. Cada obstáculo me había preparado para este momento. A las 9:30, mi amiga Clara, de producto, me mandó un mensaje: Sofía, ¿tú hiciste esto? Luis está desquiciado, los clientes llaman sin parar, el consejo está enterado. Le contesté con una palabra: contrato. No era sabotaje, era consecuencia. Luis pensó que podía despedirme, ignorar mi patente, y seguir como si nada. Ahora, el sistema que yo creé, mi legado, le mostraba su error. Mientras el sol entraba por mi ventana, supe que no estaba peleando solo por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas. El juego apenas comenzaba. El colapso del lunes en Tecnovance fue como un trueno que sacudió a todos. Mi correo, notificando la expiración de la licencia de mi patente MX 987654, había puesto a la empresa de rodillas, clientes furiosos, sistemas caídos, y Luis Mendoza en pánico. Mientras tomaba mi café de olla, con la calma que me dio rezar frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe, supe que el siguiente paso era mío. No era solo por mí, Sofía Ramírez, la ingeniera que estudió en la UDEG y construyó el sistema que sostenía el 80% de la empresa. Era por todas las mujeres que, como yo, han tenido que pelear para que las vean. A las 10 de la mañana, acepté reunirme con el equipo legal en las oficinas de Tecnovance, en el centro de Guadalajara. Caminé por el lobby con la cabeza alta, recordando las veces que entré con mi laptop y un café, invisible para los nuevos ejecutivos como Luis. Esta vez, la recepcionista me miró con nerviosismo antes de decir: suba al 7º piso, la están esperando. En la sala de juntas, 3 abogados y un asesor del consejo me recibieron con cautela. Puse mi folder en la mesa y fui al grano: quiero 1.5 millones de pesos por un licenciamiento de 12 meses, renovable cada trimestre, soporte técnico a través de mí o un equipo que yo apruebe, y un reconocimiento público de mi patente. La abogada principal, una mujer de traje gris, parpadeó. Eso es un aumento significativo, dijo. Es el valor de un sistema que sostiene su empresa, respondí, mirándola fijo. Sin él, sus clientes no tienen acceso, sus reportes no funcionan, y sus acciones van a caer. El silencio fue pesado. Pensé en mi madre, que me enseñó a negociar como si estuviera en el tianguis, firme, pero justa. Mencioné el correo donde Luis me borró de la reorganización, su despido sin causa, y cómo ignoró mi patente. Todo estaba documentado. De pronto, Luis irrumpió en la sala, con la cara tensa. Sofía, esto es un malentendido, podemos arreglarlo sin tanto drama, dijo, intentando sonar casual. Lo miré, recordando cómo me llamó, obsoleta. No hay malentendido, Luis. Esto es un contrato, y tú lo rompiste. No levanté la voz, pero cada palabra pesó. Los abogados intercambiaron miradas. El asesor tomó notas. Sentí una fuerza que no era solo mía,
sino de todas las veces que, en la UDEG o en juntas, me obligaron a probar mi valía. Esta vez, no pedía permiso. Exigía respeto. Y mientras Luis se quedaba sin palabras, supe que la negociación ya no era solo por dinero, sino por mi lugar en la historia de Tecnovance. La negociación en Tecnovance me dejó con el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por la certeza de que estaba recuperando mi lugar. Haber enfrentado a Luis Mendoza, viéndolo tartamudear mientras los abogados tomaban notas, fue como encender una chispa en la oscuridad. Pero no me confié. Mi madre siempre decía, Sofía, el enemigo no cae hasta que lo ves en el suelo. Y Luis, con su arrogancia y su traje caro, no iba a rendirse tan fácil. Mientras salía de la sala de juntas, con mi folder bajo el brazo y las luces de Guadalajara brillando a través de las ventanas, supe que necesitaba un movimiento más para asegurar mi victoria. Esa tarde, Clara, mi amiga de producto, me mandó un mensaje: Sofía, Luis está echando culpas. Dice que el exdirector técnico nunca le avisó de tu patente. Me detuve en seco, sentada en mi comedor con un café de olla. No me sorprendía su mentira, pero sí su descaro. Revisé mi correo y encontré algo que me heló la sangre. Luis había enviado al consejo un archivo con correos supuestamente perdidos, insinuando que yo nunca notifiqué la expiración de la licencia MX 987654. Era una falsificación burda, pero peligrosa. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por la traición. Recordé las humillaciones, cuando me llamó líder técnica, cuando dio mi proyecto a un junior, cuando me despidió llamándome obsoleta. Esto era personal. No dudé. Abrí mi laptop y armé una carpeta con pruebas, mi correo original al departamento legal, con copia a Luis y al exdirector técnico, enviado antes de que la licencia expirara, capturas de pantalla de los correos donde Luis ignoró mis advertencias, incluso el correo de la reorganización, donde borró mi nombre. Lo envié al presidente del consejo, don Eduardo, un hombre que conocí años atrás en un proyecto. El asunto era claro: pruebas de notificación de patente y conducta de liderazgo. En el mensaje, escribí: si Luis no puede manejar un contrato, ¿cómo manejará a los inversionistas? Lo envié y respiré hondo, frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe, pidiendo que la verdad brillara. El giro llegó esa noche. Don Eduardo me respondió: Sofía, gracias por tu claridad. Descubrimos que Luis ocultó una auditoría interna que señalaba riesgos en la gestión de propiedad intelectual. Esto cambia todo. Sentí un escalofrío. No solo había expuesto a Luis, sino que su propio error lo había hundido más. Pensé en mi padre, que me enseñó a nunca ceder mi dignidad, y en todas las mujeres que, como yo, han enfrentado mentiras en el trabajo. Esto no era solo mi lucha, era un mensaje: la verdad pesa más que el poder. Mientras la ciudad dormía, supe que el lunes sería un ajuste de cuentas, no solo para mí, sino para todos los que Luis subestimó. La revelación de que Luis Mendoza ocultó una auditoría interna fue el clavo final en su ataúd, y yo, Sofía Ramírez, lo había puesto ahí con la verdad. Después de enviar mi carpeta de pruebas al presidente del consejo, don Eduardo, sentí una paz que no había tenido en semanas. Frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe, con la veladora aún encendida, recordé las palabras de mi abuela: el que la hace, la paga. Y Luis, con sus mentiras, su correo falsificado y su despido arrogante, estaba a punto de pagar. Pero no era solo por mí, era por todas las mujeres que, como yo, han sido borradas en un mundo que premia el ego antes que el talento. El martes por la mañana, don Eduardo me citó a una reunión con el consejo en Tecnovance. Caminé por el lobby de la empresa, en el corazón de Guadalajara, con la misma determinación que sentí en la UDEC cuando defendí mi tesis ante profesores que dudaban de mí. En la sala del consejo, los rostros eran serios. Don Eduardo tomó la palabra: Sofía, tu claridad nos abrió los ojos. Luis está fuera. Hemos decidido suspenderlo de inmediato, pendiente de una revisión formal. Hizo una pausa y añadió: también emitiremos un comunicado reconociendo tu patente y liderazgo. Sentí un calor en el pecho, no de orgullo, sino de justicia. El comunicado salió esa tarde. Tecnovance reconoce a Sofía Ramírez como la creadora de nuestro sistema central, patentado bajo MX 987654, y agradece su liderazgo en esta transición. Maxwell Mendoza ha sido suspendido por decisiones que afectaron nuestras operaciones. Leer mi nombre, vinculado al sistema que diseñé, fue como recuperar una parte de mí que Luis intentó borrar.
Recordé su correo de reorganización, donde me invisibilizó, y su despido, cuando me llamó obsoleta. Ahora, él era el que sobraba. Aproveché la reunión para proponer algo más grande. Quiero consultoría por 90 días, dije. Estabilizaré el sistema y crearé salvaguardas, revisiones automáticas de contratos de propiedad intelectual, un programa de mentoría para ingenieras jóvenes, y un canal de denuncias anónimas. Los consejeros asintieron, y don Eduardo dijo, considera eso aprobado. Pensé en Clara, en las jóvenes que trabajan en Tecnovance, y en todas las mujeres que, como yo, han luchado contra un sistema que las minimiza. Esto no era solo una victoria personal, era un cambio. Esa noche, en casa, con un café de olla, reflexioné frente a mi ventana. El caos que Luis desató, desde asignar mi proyecto a un junior hasta mentir sobre mi patente, me había herido, pero también me había fortalecido. No quería venganza, quería respeto, y lo había conseguido. Mientras las luces de Guadalajara brillaban, supe que mi lucha no terminaba aquí. Había abierto una puerta, no solo para mí, sino para las que vienen detrás. La suspensión de Luis Mendoza marcó un antes y un después en Tecnovance, pero para mí, Sofía Ramírez, fue más que una victoria personal, fue el comienzo de un cambio verdadero. Sentada en mi comedor, con un café de olla y la veladora frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe aún encendida, sentí que el peso de las últimas semanas se desvanecía. Mi abuela solía decir, el que la hace, la paga, y Luis pagó por sus mentiras, por borrarme de la reorganización, por llamarme obsoleta, y por ocultar la auditoría que puso en riesgo a la empresa. Pero mi lucha no era solo contra él, era por todas las mujeres que, como yo, han tenido que pelear por su lugar. Mi consultoría de 90 días en Tecnovance transformó la empresa. Implementé revisiones automáticas de contratos de propiedad intelectual, asegurando que nadie más fuera sorprendido como lo fui yo con mi patente MX 987654. Creé un canal de denuncias anónimas, conectado directamente al consejo, para proteger a los empleados de líderes como Luis. Y, lo más importante, lancé un programa de mentoría para ingenieras jóvenes, inspirada por mi propia experiencia en la UDEG, donde ser mujer en sistemas era una batalla diaria. En una ceremonia interna, Tecnovance me reconoció públicamente como la creadora del sistema que sostiene el 80% de sus operaciones. Una joven ingeniera, con ojos brillantes, se acercó y me dijo, gracias, Sofía, ahora sé que puedo defenderme. Sus palabras me golpearon el corazón, recordándome por qué luché. No volví a tiempo completo. Tecnovance había cambiado, pero yo también. Decidí fundar mi propia consultoría, trabajando con empresas que valoran sistemas sostenibles y personas empoderadas. Elegí mis clientes con cuidado, poniendo mis propios límites, algo que aprendí tras años de abrirme paso en un mundo de hombres. Un fin de semana, tomé un tren a Puerto Vallarta, apagué mi celular y dejé que el mar me hablara. Sentada en la playa, escribí en mi diario, no pedí poder, pedí respeto, y cuando no me lo dieron, construí mi propia mesa. Esa frase capturó todo, mi despido, las humillaciones de Luis, la fuerza que encontré en mi patente. Meses después, supe que la salida de Luis fue permanente, citando diferencias irreconciliables. Hubo rumores de otras quejas contra él, despidos silenciados antes del mío. Tecnovance empezó a cambiar, los entrenamientos ahora incluían conciencia sobre propiedad intelectual, y el reconocimiento al trabajo se volvió obligatorio. En un panel, un ejecutivo dijo, Sofía siempre fue clave en el equipo. No lo corregí. La verdad, como mi sistema, hablaba sola. Recibí una carta de don Eduardo, el presidente del consejo, Sofía, cambiaste como vemos el liderazgo, no con peleas, sino con firmeza. Gracias por enseñarnos lo que es la verdadera autoridad. La guardé junto a los papeles de mi despido, un recordatorio de dónde empecé y dónde me negué a terminar. A las mujeres mexicanas que lean esto, que han enfrentado traiciones, que han sido llamadas difíciles por saber su valor, les digo, no necesitan gritar para hacerse escuchar. Sepan quiénes son, nunca entreguen ese poder. Porque cuando intenten apagarlas, solo habrán encendido su luz. Como las soldaderas, somos más fuertes de lo que creen, y nuestra fuerza construye legados que nadie puede borrar. Gracias por tomarte el tiempo de recorrer esta historia conmigo. Detrás de cada foto familiar suele haber una verdad escondida o un dolor que nadie dice. Si esta historia tocó algo personal para ti, me encantaría leer tus pensamientos. Compartir puede sanar,
para ti, y para alguien más que te lea.